día de ayer. El ministro de Economía, Kurt Borneo, ha señalado varios temas con respecto a la reactivación económica y también a la proyección que se espera de crecimiento en el PBI. Ese tema lo vamos a abordar de la mano de Marco Ortiz, economista, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Gracias a usted por atendernos. A ver, en principio lo que ha dicho el día de ayer el ministro de Economía es que se espera el crecimiento, en el caso del PBI, de 3.3%, y llama la atención porque anteriormente él había señalado que solamente íbamos a crecer 2.2%. ¿Qué factores han tomado en cuenta para que el MEF pueda hacer esta proyección? Sí, en realidad ha sorprendido bastante el incremento relativo a la proyección que dio el ministro hace algunas semanas del 2.2%, pero en general creo que lo que está reflejando de alguna manera es el optimismo que el propio ministro y su equipo tiene en su plan de reactivación económica, del que realmente dio escasos detalles. Lo único que se puede de alguna manera observar a través de las proyecciones que se presentaron en el marco macroeconómico multianual es un fuerte incremento o una fuerte discrepancia en cuanto se espera que crezca la inversión pública durante este año entre las proyecciones del MEF, que está esperando un incremento de 8.5%, y las proyecciones que dio hace un par de meses el Banco Central en su reporte de inflación, que está más cercano al 2%, ¿no? Entonces, lo que se desprende de ahí es que el ministro tiene planeado un programa bastante agresivo en términos de gasto e inversión pública, que de alguna manera van a repercutir en esa cifra de crecimiento y por ende se está reflejando en este 3.3 que nos ha dado el día de ayer, ¿no? Importante lo que menciona, ya que hay un tema significativo. Recordemos que estamos a puertas de elecciones de gobernadores regionales y municipales, y se entiende de que en breve, cuando comiencen estos comicios, después que se conozcan a los ganadores, va a comenzar el proceso de que puedan acceder al cargo, ¿no? A tomar posesión del mismo. ¿Y qué sucede en ese interín con el tema de la inversión pública? Hay nuevas autoridades. ¿Cuál es la relación de nuevas autoridades con la inversión pública? ¿Suele aumentar o suele disminuir? Suele disminuir, eso exactamente es un buen punto que genera preocupación en términos de cómo es que efectivamente el equipo del ministerio piensa implementar este plan, ¿no? Normalmente cuando hay estos cambios de autoridades uno ve ciertos retrasos en la ejecución de la inversión pública y los planes de gasto, ¿no? Para nadie es un secreto de que esto ha sido un talón de Aquiles o un problema cada vez que se ha intentado de alguna manera reactivar la economía a través de estos mecanismos. Tenemos un problema de gestión bastante severo. El mismo ministro lo reconoció. Entonces, nosotros esperamos que en la presentación oficial de este plan que anunció, pues de alguna manera se presenten también los mecanismos por los cuales se piensa elevar el ritmo de ejecución de gasto público y inversión pública por parte de las regiones, ¿no? Él también mencionó acerca de estos paquetes, ¿no? Paquetes para reactivar la economía. Se señala que no habrán sorpresas. Y son distribuidos en tres ejes: el reimpulso al gasto privado, aceleración de la inversión pública, recuperación de la confianza. Y acá es un tema neurálgico, teniendo en cuenta la gran cantidad de conflictos sociales que hemos venido teniendo, ¿no? Algunos señalan que no se ha aprovechado de este boom del precio de los metales, ¿no? Con respecto a la minería, porque estos conflictos han estado relacionados a este sector. Entonces, ¿cómo, digamos, cambiar o virar o tratar de superar esta situación? Se requieren pues de señales claras por parte del Ejecutivo, ¿no? Más allá de lo que el ministro de Economía, que tiene, a mi parecer, buenas intenciones, puede hacer, pues se requiere de un plan armonizado con el resto de carteras, ¿no? También mencionó ayer el tema, por ejemplo, de las reformas en el ámbito laboral, como el tema de la tercerización, Ujú. que pues también puede estar generando mucha incertidumbre. Claramente el ministro desde su cartera mencionó, por ejemplo, el tema de evitar sorpresas por el lado tributario, porque todos este tipo de cambios, este tipo de reformas, cuando uno está intentando justamente reimpulsar la economía, pues generan incertidumbre y esa incertidumbre pues es muy mal tomada por los mercados, en particular cuando uno tiene que tomar decisiones de largo plazo, ¿no? En términos de inversión en un negocio o en términos de contratar a alguien de manera formal, pues claramente ese tipo de sorpresas pues no resulta contraproducente, ¿no? Entonces creo que de alguna manera el ministro tiene eso claro. La pregunta es cuánto va a poder de alguna manera convencer al resto del gabinete o también al legislativo de que esta es la ruta a tomar, ¿no?
Sí, y también otro tema que me gustaría tocar con usted tiene que ver, claro, lo acaba de mencionar usted, la tercerización. Algunos especialistas, incluso empresarios, señalaban de que, digamos, afecta directamente al empresario y por ende podría provocar que algunas empresas terminen por despedir a personal o algunas podían quebrar incluso, ¿no? Porque se suele usar la tercerización cuando uno no desarrolla cierto rubro, cierta especialización, pues contratas a otra empresa que sí lo haga. En ese sentido, él había señalado que esto se iba a observar, pero todo hace indicar que esto se va a anular, ¿no? Esa es la posición, me parece, del MEF. ¿Considera que Sí, cómo esto podría mejorar o afectar la situación que ya estamos viviendo? sí, creo que la posición del ministro no la dijo de manera muy directa, pero creo que sí nos dio a entender de que para él no era algo, digamos, positivo en este momento. Sin embargo, también trató de minimizar de alguna manera el impacto, ¿no? Aduciendo de que lo importante para las empresas es ver rentabilidad y recuperar, como bien mencionaste, dentro de una de las líneas del programa, la confianza del inversionista. A mi parecer, yo creo que sí hay algunos problemas de implementar algo de este tipo. A ver, no es un secreto de que en Perú hay abusos de alguna manera en materia laboral, pero creo que tenemos los Ujú. instrumentos para Sí, me permite, justamente por favor, atacar. me permite un momento, es que tenemos que darle paso inmediatamente a las declaraciones que está dando el premier Aníbal Torres. Vamos a escucharlo. De la macroregión policial San Martín, Amazonas. Señores, señoras, autoridades, les traigo el saludo de nuestro presidente, Pedro Castillo, que no se encuentra en este momento presente por estar ya comprometido en otras actividades en Lima. Y en el resto del país, porque como ustedes saben, tiene que estar permanentemente visitando los distintos lugares del país. Les agradecemos muy sinceramente por estas palabras de bienvenida. Hemos venido aquí a dialogar con ustedes, con los ministros aquí presentes, para poder atender las necesidades más urgentes. Como se ha manifestado en otras ocasiones, hay que ser realistas. Nuestras necesidades son muchísimas. Ese es el Perú que hemos recibido. No de ayer, sino desde hace muchísimos años. Se ha gobernado no en función de las grandes mayorías, sino en función de pequeños centros de poder. A las grandes mayorías solamente se acercaron en épocas de elecciones. Nada más, nada más. Hay que atender necesidades de saneamiento en la ciudad. Hay que atender necesidades de salud, de educación, de infraestructura, especialmente la infraestructura vial. Para atender todas estas necesidades es necesario que todos trabajemos conjuntamente, independientemente de nuestras ideologías políticas, del partido político al que pertenezcamos o con el que simpaticemos. Eso es natural que exista y tiene que existir en toda democracia. Pero al margen de eso, todos nos tenemos que poner de acuerdo para crear estabilidad política en el país. Para eso el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República que le pedimos que trate ese tema. Nosotros no lo hacemos con el propósito de permanecer en el cargo, porque como ustedes saben, el cargo de ministro, eso es temporal, es un cargo de confianza, no es un cargo permanente. Pero nosotros sí, el legislativo tiene un cargo de 5 años, el ejecutivo
igualmente tiene un cargo de 5 años, el presidente tiene un cargo de 5 años. Pero como ustedes saben, desde el primer día en que juramentó, ya se trabaja para la vacancia por la supuesta incapacidad moral, desde el primer desde el primer día. Y eso continúa, por supuesto, hasta ahora. ¿Cuándo vamos a terminar con eso? ¿A quién hace daño eso? Eso hace daño a todo el país. Debido a esas circunstancias, se pierde muchísimo tiempo en trabajar para satisfacer las diversas necesidades. Nosotros estamos de acuerdo en que se realicen las investigaciones fiscales, judiciales, administrativas, políticas, pero que se hagan con objetividad, no con ese ánimo de persecución, no buscando por una simple sospecha larguísimos meses de prisión preventiva, o sea, como condenar con anticipación ya, y después no importa, ¿no?, que no se haya acreditado el delito que se imputa. Eso debemos terminar. Allí hay que hablar con toda franqueza, hay que ser transparentes, independientemente del partido político al cual pertenezcamos o con el cual simpaticemos. Hay que mejorar el sistema de justicia, pero por supuesto, ¿por qué se van a molestar los señores del Poder Judicial o del Ministerio Público cuando hacemos algunas críticas sobre la base de hechos concretos, sobre la base de realidades, sobre la base de verdades? No hay que molestarse por eso. No, que se investigue el Ejecutivo, por supuesto que se investigue, pero que se investigue también el caso de que se cambie a la fiscal que está investigando a la hermana por narcotráfico. ¿Qué nos sucede en el Perú? ¿Por qué nos callamos eso? ¿Por qué no se exige igualmente que se investigue ese hecho que es gravísimo, en el cual se dice ya no hay solamente presunciones, sino ya existen pruebas? ¿Por qué? ¿No? Para otro que tiene sospecha de la comisión de un delito, inmediatamente a la cárcel. Y el narcotraficante es también el magistrado que cobra coimas para poner en libertad a los narcotraficantes. También, ¿no?, lo que se ha hecho allí con casos gravísimos y que todos conocemos que fiscales de primera línea, de primera calidad, han tenido que renunciar frente a esa corrupción existente allí. Y hablo de corrupción en todo el sistema de justicia, porque aquí tiene que ver la Junta Nacional de Justicia, porque la Junta Nacional de Justicia no solamente nombra fiscales y jueces, sino también controla su ejercicio funcional, y si incurren en graves contravenciones, por supuesto que debe investigar inmediatamente. Frente a esas denuncias públicas de lo ocurrido en la Fiscalía de la Nación, ¿qué está haciendo la Junta Nacional de Justicia? Nada. ¿Y a cambio de qué le pagamos esos suculentos sueldos que perciben? Eso en alguna oportunidad se tiene que esclarecer, porque si no, nuestro país no va a poder salir del subdesarrollo. No va a ser posible. Tarapoto es una ciudad que desde su fundación, el 20 de agosto de 1782, ha tenido un importante crecimiento poblacional, que es bastante, ustedes saben, está bien, felicito. Ha tenido un importante crecimiento poblacional, siendo en la actualidad un referente de desarrollo para el despegue de estas poblaciones. Hemos venido, como les decía, acompañado con los ministros aquí presentes, ¿no? Y esta reunión tiene por finalidad continuar el trabajo y visitar algunas obras de ejecución con sus autoridades locales y dirigentes sociales, específicamente sobre los proyectos de inversión pública que se vienen ejecutando en la provincia de San Martín. En ese sentido,
en el presente año, el gobierno central ha transferido a la fecha 46 millones a los distritos de la provincia de San Martín, precisando que la ejecución del presupuesto es del 41%. Ahí tenemos que hacernos una autocrítica. Si ya estamos superando, ¿no?, ampliamente el primer semestre, la ejecución está por debajo del 50%, eso no está bien. Tenemos que trabajar más intensamente, ¿no?, para poder ejecutar el presupuesto. A eso se llama inversión pública. Con eso se hace el caminito, la trocha, con eso se hacen obras de irrigación, con eso se refaccionan los colegios, las escuelas, ¿no? Con eso se atiende a las necesidades de salud, a las necesidades de seguridad ciudadana. No es posible que estemos atrasados en la ejecución del presupuesto. Estamos dando una batalla durísima allí, no solamente a nivel regional, ¿no?, local, sino en el propio gobierno central. Tenemos que trabajar mucho más. ¿Para qué? Para poder dar empleo, porque si no, ¿cómo se genera el empleo? ¿Cómo se generan los puestos de trabajo? Los puestos de trabajo se generan con inversión. Y si hacemos la inversión pública y bien hecha, y controlado, incluso aquí debe controlar la población para que se haga, ¿no?, decentemente, ¿no? Si hacemos eso, vamos a generar más puestos de trabajo, pero lo que es más, vamos a traer a la inversión privada, que debe tener toda la seguridad por parte del gobierno. La inversión privada debe fiar y confiar en el gobierno central, porque el gobierno central jamás ha dado, durante el año de ejecución que tenemos, jamás ha dado muestras de afectar la economía social del mercado, que no es otra cosa que la libre inversión privada, la libre empresa, el respeto por la propiedad privada. ¿A quién se le ha quitado un céntimo? A nadie. No hay el menor indicio para eso. Para nosotros, el ciudadano empresario que hace empresa y gana dinero, pues muy bien, y queremos que gane más. A nosotros nos conviene que gane más. ¿Por qué? Porque así va a haber más recaudación. Mientras más renta, mayor impuesto, mayor recaudación, mayor cantidad de dinero para satisfacer las necesidades esenciales del país. Lo que sí tenemos que exigir es que paguen, ¿no?, sus impuestos. Claro que, ¿no?, en esto la ultraderecha, los grandes monopolios, los oligopolios, se sienten muy afectados, porque son los que menos pagan los impuestos. Siempre están judicializando el pago de impuestos y allí se retarda años para resolver esos casos en el Tribunal Fiscal, en el Poder Judicial y a veces en el Tribunal Constitucional. Pues muy bien, miembros del Tribunal Fiscal, miembros, ¿no?, del Poder Judicial reclaman, ¿no?, mayor presupuesto. Y el presupuesto se da a cambio de algo. Y allí, ese cambio de algo tiene que ser de que resuelva, pues, los casos sobre el pago de impuestos. Esto no puede seguir estos procesos durando, ¿no?, años. Yo, como magistrado, tengo mis casos allí que tengo que resolver sobre tributario, no resuelvo. Y son muchísimos millones. ¿Por qué no lo resuelvo? La comunidad va a decir que por algo no lo resuelvo. No va a decir que eso es gratis. No. La comunidad no ahora ha despertado y para mí eso está muy bien, ¿no? Entonces, ¿quiere más presupuesto? Señor, resuelva pues esos casos. Todo el tiempo viendo los mismos casos y que no puedan resolverlo, ya eso es el extremo. Quiere decir que no tiene idoneidad, que no tiene probidad para poderse desempeñar, por ejemplo, en el Tribunal Fiscal. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer como gobierno? ¿Nos tenemos que cruzar las manos? No, nosotros tenemos que actuar. Y lo vamos a hacer. Todo no se puede hacer de la noche a la mañana. Todos los males de nuestro país, que algunos tienen hasta 200 años ya de duración, no los vamos a resolver en unos cuantos meses. Hay que ser razonables.
Estamos haciendo muchísimo a lo largo y ancho del país. Y lo estamos haciendo en mucho, hemos superado ampliamente a lo que otros han hecho en 5 años de gobierno, porque a veces no han hecho absolutamente nada. Y nosotros estamos haciendo en los lugares alejados, porque el Perú es de todos. Aquí todos hay que trabajar como hermanos, hay que trabajar sobre la paz, no sobre la base de la guerra. Todos tenemos que trabajar, ¿no? Tratando de que en nuestro país exista paz, tratando de que en nuestro país los gobernantes todos unidamente, ¿no? Realizamos esfuerzos para que se ejecute, ¿no? La obrita, el hospital, la escuela, el camino, la obra de irrigación. Eso no tiene color político, Lo que pasa es que aquí, como eso no tiene color político, bueno, pues el presidente es un presidente que viene del pueblo, un cholo, un indio, como llaman ellos, ¿no? Eso tenemos que superarlo. No lo estamos haciendo una crítica a ellos. ¿Por qué? Porque eso viene pues desde más de 200 años, desde mucho antes de la República, ese tratamiento a las grandes mayorías. Eso tiene que cambiar. Tenemos que ser una sociedad civilizada, que nos respetamos el uno al otro, que no discriminamos al otro. Algunos podemos tener muchísimo dinero, algunos podemos pertenecer a cierta o determinada clase social, incluso a determinada religión. Algunos podemos tener mayores conocimientos que otros, pero esencial y sustancialmente todos somos iguales. No se debe despreciar a nadie. Y eso es lo que no le gusta a un sector, ¿no?, de nuestra población, pero a ellos no les pido de que eso tiene que cambiar, de que hay que convertirse en más humanos, en más solidarios con los demás, que hay que trabajar por los que menos tienen en el país para cortar las enormes diferencias sociales, ¿no?, y emprender nuestro desarrollo, porque si se va a mantener esas diferencias sociales que unos los tienen todo y hasta de más y otros no tienen absolutamente nada, eso no es civilizado, y eso ya saben ustedes a lo que condujo antes. Eso condujo a una guerra muy sangrienta, de la cual fue muy difícil salir. Lo que pasa es que en nuestro país no hablamos de las causas. Las causas de eso fue precisamente esas enormes diferencias sociales que todos debemos comprometernos aquí como hermanos a superar esas enormes diferencias sociales, económicas entre peruanos, que todos tengan derechos, que todos tengan educación, que todos tengan derecho a la salud, que todos tengan derecho a las vías de comunicación, ¿no? Educación, más educación, más educación. En eso nos tenemos que preocupar. Trabajemos pues todos juntos, hermanos. Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos la intervención del jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, y vamos a retomar el contacto con nuestro entrevistado Marco Ortiz, economista, que se encuentra con nosotros. Bueno, el premier ha hecho referencia también al tema económico, ¿no? Y era un poco lo que veníamos conversando acerca de lo importante de tener un clima de estabilidad para que sea propicio y venga la inversión, ¿no? Invertir. Pero otro tema que está pendiente tiene que ver con la informalidad. Con la pandemia muchas personas han perdido su empleo y ahora están en ese sector tan grande de informalidad. Entonces, ¿cómo hacemos atractivo para que esos informales pasen a la formalidad? ¿Cuál sería la fórmula a emplear? Bueno, la informalidad en realidad es un tema bastante complejo, es un tema que ha estado quejando al país desde hace varias décadas, ¿no? Lo que sí se entiende en el tema reciente es que a medida que, pues como mencionábamos, ¿no?, hay más incertidumbre relativa a la regulación, va a ser más difícil que se tome esta decisión. O sea, algo que se debe entender es que cuando uno contrata formalmente o cuando hay un empleo formal, esta relación, este vínculo entre la empresa y el trabajador o la trabajadora es un vínculo de largo plazo. Por ende, de alguna manera las empresas tienen que tener una idea de exactamente a qué se están comprometiendo cuando contratan a un trabajador de manera formal.
Entonces, como uno tiene incertidumbre respecto a si mañana me van a cambiar las reglas, mañana van a cambiar la regulación, mañana voy a tener que destinar más recursos a de alguna manera afrontar algún tipo de nueva regulación relativa a derechos laborales o relativa a algún cambio en la forma de contratación, pues obviamente las empresas ante esa incertidumbre deciden mejor ejercer de alguna manera una cautela, es decir, mejor te contrato informalmente, mejor no firmamos ningún papel. Y de alguna manera el trabajador también entiende que de esa forma también puede tener de alguna manera cierta flexibilidad, en el sentido de que de alguna forma esos beneficios laborales que irían probablemente a algún tipo de fondo de pensión o algún tipo de seguro de salud, también de alguna manera ese trabajador o trabajadora lo valora más que tener el efectivo, tener el cash. Entonces observamos esto también en estudios sobre personas que voluntariamente quieren aportar un fondo de pensiones y no lo hacen a pesar de que la empresa está dispuesta de alguna manera a reconocer ese esfuerzo y aportar también un adicional para eso, ¿no? Entonces, en Perú hay mucha reticencia a ese largo plazo, hay mucha reticencia a esa decisión de alguna manera comprometida. Y por ende, pues, cuando introducimos más incertidumbre en estas decisiones, más cambios regulatorios, pues ese clima no mejora y las empresas van a tomar o van a pensarlo 2 o 3 o 4 veces antes de contratar formalmente, ¿no? Entonces caemos en este problema del empleo precario, que es algo que hemos observado después de la pandemia, ¿no? Una recuperación del empleo, pero ese empleo sigue siendo pues precario y de alguna manera informal, ¿no? Así es. También el Premier hacía alusión al tema de las grandes empresas y la necesidad de que éstas paguen sus impuestos, pero también se dice, y es conocido por todos, que quienes mueven al país son las MIPES, son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, para ellos se estaba pensando un Reactiva 3. Sin embargo, el MEF ha señalado que eso no va a ser posible. Entonces, ¿qué argumentos han sustentado la posición del MEF? Sí, a ver, acá también hay varios temas, digamos, entrelazados, ¿no? Es cierto que las MIPES son las que mueven el país, pero al mismo tiempo las grandes empresas son las que generan el empleo formal. Y además las grandes empresas se observa que tienen una productividad más alta, en el sentido de que pueden ofrecer salarios más altos también a las personas. Y a la larga lo que nosotros queremos es que todos los peruanos y peruanas no solamente accedan a un empleo, sino que accedan a un empleo de calidad, formal, con salarios altos, y que de alguna manera puedan valerse de un capital o de una máquina que los ayude justamente a producir más y elevar su salario, ¿no? Eso es importante resaltarlo. Entonces, algunas veces por querer apoyar a las empresas pequeñas, la regulación se vuelve una suerte de trampa en el sentido de que termina incentivando a que las empresas se queden pequeñas, ¿no? Al entender de que si salen estos regímenes de apoyo a la pequeña empresa, van a tener que comenzar a pagar más impuestos o van a tener que comenzar a enfrentar problemas regulatorios más complejos, pues las empresas deciden quedarse justamente por abajo de ese límite y quedarse chiquitas. Y eso es lo que tampoco queremos. Y finalmente, relativo al tema de Reactiva, hay que comprender que Reactiva tenía no solamente un elemento de política fiscal, o sea, de apoyo a la empresa para que salga, sino que también tenía mucho elemento monetario, en el sentido de que el Banco Central podía emitir más dinero. Y de alguna manera toda esa inyección de dinero que ocurrió durante la pandemia, pues está relacionada también a tener una inflación alta. El Banco Central ha estado retrocediendo en ese esfuerzo, ha estado de alguna manera subiendo la tasa de interés, contrayendo el impulso monetario. Entonces, obviamente, en esta coyuntura, un Reactiva 3 no tiene, digamos, ese sentido de urgencia o de emergencia que tenía durante la pandemia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a entender en qué situación con el tema económico nos encontramos y también cuáles son los retos a afrontar. Muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Marco Ortiz, economista. Momento de irnos a una pausa.